Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en la escalofriante historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, y los horribles crímenes que conmocionaron al mundo. Prepárense para un relato impactante. Comencemos. El nombre resuena con un escalofrío que atraviesa el espinazo de cualquiera que lo escuche. Jeffrey Dahmer. Para muchos, evoca imágenes de horror inimaginable, un pozo negro de depravación que se abrió en el corazón de Milwaukee a principios de los años 90. Pero más allá de los titulares sensacionalistas y el morbo que a menudo rodea tales atrocidades, se esconde una historia compleja y profundamente perturbadora de un hombre que, durante años, llevó una doble vida, ocultando sus impulsos más oscuros a la vista del mundo. Este es el relato de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, y la abominable estela de sufrimiento que dejó a su paso. Nacido el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin, la infancia de Jeffrey Lionel Dahmer fue, en la superficie, relativamente normal. Sin embargo, los indicios de una perturbación emergente ya se manifestaban. Testimonios posteriores de su familia y allegados sugieren una creciente fascinación por la muerte y la disección de animales pequeños desde una edad temprana. Esta curiosidad macabra, que podría haber sido considerada una fase pasajera en otro niño, en Dahmer sentó las bases para una trayectoria mucho más siniestra. La adolescencia de Dahmer estuvo marcada por una creciente alienación y dificultades para socializar. El alcohol se convirtió en un escape temprano, una muleta que usó para lidiar con su incomodidad social y, quizás, para silenciar las voces internas que comenzaban a gestarse. Después de un breve paso por la Universidad Estatal de Ohio, que abandonó, y un intento fallido en el ejército, Dahmer regresó a su vida civil, flotando sin rumbo fijo, pero sus impulsos más oscuros comenzaban a tomar forma. La noche del 18 de junio de 1978 marcó el inicio de la pesadilla de Dahmer. Tras un encuentro en la carretera, Dahmer invitó a Stephen Hicks, un autoestopista de 18 años, a la casa de sus padres en Bath, Ohio. Lo que comenzó como una interacción aparentemente inocente, se transformó rápidamente en el primer acto de una serie de horrores. Después de estrangular a Hicks, Dahmer desmembró el cuerpo y disolvió los restos en ácido. Este crimen, cometido a plena vista de su familia, aunque sin su conocimiento, estableció un patrón escalofriante: el deseo de control absoluto, la fragmentación de la víctima y la eliminación de la evidencia. Por increíble que parezca, este crimen pasó desapercibido para las autoridades durante años. Tras el asesinato de Hicks, hubo un lapso de casi 9 años antes de que Dahmer volviera a matar. Durante este periodo, se trasladó a Milwaukee y continuó su descenso en el alcoholismo. Tuvo varios encuentros con la ley, principalmente por delitos menores, como exhibicionismo y alteración del orden público, pero ninguno que sugiriera la depravación que albergaba. En 1982, fue condenado por agresión y exhibicionismo, lo que resultó en un breve periodo de servicio comunitario y una sentencia de libertad condicional. Estos años de aparente calma fueron en realidad un crisol donde sus fantasías más oscuras se perfeccionaban y sus impulsos homicidas se incubaban. El fracaso del sistema en identificar a Dahmer como una amenaza real es uno de los aspectos más desgarradores de esta historia. A pesar de su comportamiento errático y sus antecedentes, no hubo una investigación más profunda que pudiera haber expuesto sus crímenes antes de que escalaran a niveles inimaginables. A finales de los años 80, los crímenes de Dahmer se volvieron más frecuentes y espantosos. Se centró en hombres jóvenes, predominantemente afroamericanos y homosexuales, a quienes atraía a su apartamento, a menudo desde bares gays. Una vez allí, les drogaba y estrangulaba. Pero el asesinato era solo el comienzo. Los actos de Dahmer se volvieron cada vez más ritualizados y macabros, incluyendo necrofilia, desmembramiento, canibalismo y la preservación de partes del cuerpo como trofeos. Entre 1987 y 1991, el número de víctimas de Dahmer se disparó. La lista es un testimonio escalofriante de su crueldad y la profundidad de su depravación. Stephen Tuomi, James Doxtator, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ricky Biggs, Ernest Miller, David C. Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Conner Axington Phone, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey y Joseph Breithoft.
Cada nombre representa una vida truncada, una familia destrozada y una comunidad aterrorizada. El apartamento de Dahmer, en el número 213 de North 25th Street en Milwaukee, se convirtió en el epicentro de su reino de terror. Era allí donde llevaba a sus víctimas y donde cometía sus atroces crímenes. Los vecinos, a menudo, se quejaban de olores nauseabundos que emanaban del apartamento, ruidos extraños y la entrada y salida constante de hombres jóvenes. Sin embargo, estas quejas fueron desestimadas o no se investigaron a fondo, lo que permitió a Dahmer continuar con su ola de asesinatos con impunidad. El hedor era tan persistente que en un momento dado se llegó a culpar a una tubería rota. La inacción de las autoridades, alimentada en parte por prejuicios raciales y homófobos de la época, que a menudo desestimaban los informes de personas desaparecidas de la comunidad homosexual y de color, es un capítulo oscuro en la historia de este caso. Uno de los momentos más infames y dolorosos en la saga de Dahmer ocurrió la noche del 27 de mayo de 1991. Conrad Sintason-Fohn, de 14 años, drogado y desnudo, logró escapar del apartamento de Dahmer. Fue encontrado por transeúntes visiblemente angustiado y desorientado. Cuando la policía llegó a la escena, Dahmer se presentó y afirmó que Sintason-Fohn era su pareja adulta, que simplemente habían discutido y que el joven estaba borracho. A pesar de las objeciones de los testigos, y a pesar de que el joven no hablaba inglés y parecía estar sufriendo una agresión, los agentes le entregaron a Sintason-Fohn de vuelta a Dahmer. Horas después, el joven fue brutalmente asesinado por Dahmer. Este incidente desató una indignación masiva y expuso las profundas fallas dentro del Departamento de Policía de Milwaukee. La policía fue acusada de negligencia grave, insensibilidad cultural y discriminación. 3 agentes fueron suspendidos y eventualmente despedidos por su manejo del caso, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad afroamericana y homosexual de Milwaukee sintió una profunda traición por parte de las instituciones que debían protegerlos. Si este relato te está sorprendiendo, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Sigamos desentrañando la historia de Dahmer. El reinado de terror de Jeffrey Dahmer llegó a su abrupto fin la noche del 22 de julio de 1991. Tracy Edwards, de 32 años, quien había sido drogado y esposado por Dahmer en su apartamento, logró escapar después de una lucha desesperada. Edwards, aterrorizado y esposado, corrió por la calle y se encontró con 2 oficiales de policía. A pesar de los intentos de Dahmer de restar importancia a la situación, Edwards insistió en que su vida corría peligro. Cuando los oficiales entraron al apartamento de Dahmer, el hedor era insoportable. Encontraron polaroids de cuerpos desmembrados, cabezas humanas en el refrigerador y otros restos humanos en diversas etapas de descomposición. El horror se desplegó ante sus ojos. Jeffrey Dahmer fue arrestado en el acto, y el mundo finalmente conoció la verdadera magnitud de sus abominables crímenes. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992. Los fiscales presentaron un caso abrumador, detallando cada uno de sus crímenes con una precisión escalofriante. Dahmer, sin embargo, se declaró no culpable por razones de demencia, argumentando que una enfermedad mental le impedía comprender la ilegalidad de sus acciones. La defensa intentó pintar un cuadro de un hombre atormentado por fantasías incontrolables, un esclavo de sus impulsos psicopáticos. Sin embargo, los fiscales contrarrestaron la afirmación de demencia con el testimonio de expertos psiquiatras que testificaron que Dahmer, aunque perturbado, era consciente de la naturaleza de sus crímenes y era capaz de controlar sus impulsos. Las confesiones de Dahmer, dadas con una frialdad y una falta de remordimiento perturbadoras, fueron la prueba más condenatoria. Describió con detalle cada uno de sus asesinatos, sus motivaciones y los actos posteriores de desmembramiento y canibalismo. Su testimonio reveló un nivel de depravación que helaba la sangre, pero también una conciencia, por perversa que fuera, de lo que estaba haciendo. El 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, fue hallado culpable de 15 de los 16 asesinatos que se le imputaban en el estado de Wisconsin. El asesinato de Stephen Hicks, que tuvo lugar en Ohio, fue juzgado por separado. Como resultado de sus atroces crímenes, Dahmer fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas.
una pena que se tradujo en más de 900 años de prisión, asegurando que nunca volvería a ver la libertad. Sin embargo, la historia de Jeffrey Dahmer no concluyó con su condena. El 28 de noviembre de 1994, mientras cumplía su condena en la Institución Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, Dahmer encontró su propio final. Fue asesinado por Christopher Scarver, otro recluso. Aunque su muerte puso fin a la vida de un individuo que había sembrado un dolor incalculable, no pudo borrar el trauma y el sufrimiento que dejó en las vidas de las familias de sus víctimas y en la conciencia pública. El caso de Jeffrey Dahmer permanece como un escalofriante recordatorio de la capacidad humana para la maldad extrema. Sus crímenes no solo destrozaron a las familias de sus víctimas, sino que también revelaron las profundas deficiencias en el tejido social y las instituciones de la época. La negligencia policial, la discriminación sistémica y la falta de empatía hacia las comunidades marginadas permitieron que un depredador operara con una impunidad impactante durante un periodo de tiempo alarmantemente largo. El caso de Dahmer sigue siendo un punto de referencia sombrío en el estudio de la criminología y la psicopatología, y un llamado a la reflexión sobre cómo la sociedad responde a la violencia y el sufrimiento. Hoy, el nombre de Jeffrey Dahmer sigue siendo sinónimo de horror. Su historia continúa siendo objeto de estudio para criminólogos, psicólogos y sociólogos que buscan comprender los orígenes de la violencia extrema. Pero más allá del análisis académico, el caso Dahmer es un testimonio perdurable del sufrimiento humano y una advertencia sobre la importancia de escuchar las voces de los marginados y de fortalecer los sistemas que deben proteger a todos los ciudadanos, sin importar su raza, orientación sexual o estatus social. El caníbal de Milwaukee no solo devoró cuerpos, sino que también dejó cicatrices indelebles en la psique de una ciudad y, de alguna manera, en la conciencia colectiva. Si te ha impactado la historia de Jeffrey Dahmer y sus crímenes, dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.